Las acciones en Estados Unidos se mantienen en máximos históricos, sin embargo el índice del dólar continúa demasiado consolidado. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos registraron nuevos máximos históricos, aunque hacia finales de la semana se detuvieron un poco. Aún así, la tendencia alcista a corto plazo se mantiene en las acciones estadounidenses y es posible que durante esta semana se mantenga ese impulso al alza. El índice del dólar ha estado demasiado indeciso, está atrapado en medio de la media móvil exponencial de 200 días y la media móvil exponencial de 55 días. Eso es debido a que durante la semana pasada tuvimos algunos datos que lo apoyaron, pero otros datos lo debilitaron. Por un lado, la economía estadounidense se mantiene relativamente fuerte y eso apoya al dólar, debido a que posiblemente la Reserva Federal mantenga los tipos de interés altos durante más tiempo. Sin embargo, por otro lado, la inflación continúa bajando y si la inflación continúa bajando, eso debilita al dólar, ya que apoyaría a la Reserva Federal para empezar a bajar los tipos de interés y si los tipos de interés empiezan a bajar, entonces el billete verde se debilitaría. Vamos a ver sobre el gráfico diario del Dow Jones cómo el índice rompe por encima de los 38.000 puntos y registra un nuevo máximo histórico alrededor de los 38.090 puntos. La tendencia alcista se mantiene, como dijimos, y es posible que continúe subiendo, pero ya su próxima resistencia podría estar alrededor de los 38.500 puntos. De retroceder hacia abajo, la zona de los 37.000 puntos podría actuar como soporte para el Dow Jones. El Nasdaq 100 llegó hasta los 17.600 puntos donde encuentra algo de resistencia, pero aún con este leve retroceso bajista, la tendencia al alza se mantiene en el Nasdaq 100. La próxima resistencia para el índice podría estar alrededor de los 18.000 puntos. Por otro lado, de continuar retrocediendo hacia abajo, es posible que este pico alrededor de los 16.971 puntos cambie de función de resistencia a soporte. En América Latina, el Bovespa de Brasil estuvo retrocediendo hacia abajo desde máximos históricos en los 134.500 puntos, pero encuentra algo de soporte alrededor de la media móvil exponencial de 55 días. El Bovespa se consolida aquí, pero es posible que continúe retrocediendo hacia abajo un poco más por debajo de esa media móvil. Su próximo nivel de soporte podría estar alrededor de los 125.000 puntos. Hacia arriba, la zona de los 132.000 puntos podría actuar como resistencia, seguido por los máximos históricos en los 134.500 puntos. El índice del dólar podría salir en cualquier dirección desde esa zona de confluencia de medias móviles, pero la tendencia bajista a corto plazo todavía se mantiene. Frente al peso mexicano, el dólar se debilita un poco, pero se mantiene en una zona de congestión, al igual que frente al real brasileño. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos cómo el índice se encuentra atrapado en medio de la media móvil exponencial de 200 días en el 103.43 y la media móvil exponencial de 55 días en el 103.00. De salir hacia arriba, es posible que el 104.00 seguido por el 105.00 actúen como resistencias para el índice del dólar. Hacia abajo, en el 102.00, el índice estaría regresando otra vez a esta zona de congestión en la que estuvo recientemente, pero su soporte más relevante estaría en este mínimo alrededor del 100.28. Frente al peso mexicano, vemos como el dólar se debilitó, pero sigue oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, la cual está muy horizontal, indicándonos que a corto plazo no hay una tendencia clara. Y eso lo podemos comprobar viendo cómo el precio de la paridad simplemente está oscilando hacia arriba y hacia abajo alrededor de esa media móvil. Hacia abajo, la zona del 17.00 sigue siendo el soporte más relevante para el dólar frente al peso mexicano. Frente al real brasileño, vemos que el dólar estuvo retrocediendo hacia abajo desde la zona del 5.00, pero llega exactamente al 4.90, así que se mantiene atrapado entre el 4.90 y el 5.00 y en realidad sigue en esta zona de congestión en la que ha estado desde noviembre del año pasado. El soporte más relevante para el dólar frente al real brasileño sigue estando en el 4.84.
El oro ha estado muy consolidado debido a que el dólar también ha estado muy consolidado. Sin embargo, la plata intentó retroceder hacia arriba. El petróleo se disparó al alza, pero es posible que hayan llegado a niveles de resistencia. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro sigue oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, la cual también ha estado actuando como soporte dinámico para este instrumento. Desde aquí el oro podría salir en cualquier dirección, pero se mantiene una leve tendencia alcista. Hacia arriba el 2080 podría actuar como resistencia, seguido por el 2140. La plata vemos que intentó retroceder hacia arriba, pero llegó al 2300, donde encuentra algo de resistencia. De rebotar de aquí hacia abajo, la plata regresaría con esa tendencia bajista y el 2200 podría volver a actuar como soporte para la plata. Sin embargo, de romper por debajo del 2200, la plata podría tener el camino libre para venir a visitar estos mínimos alrededor del 2066. Bueno, amigos y amigas, para este lunes no tenemos demasiados datos en el calendario económico, pero para esta semana tenemos el comunicado del Banco de Inglaterra sobre política monetaria y tipos de interés, el cual podría ocasionar alta volatilidad en la libra. Por otro lado, para el viernes tenemos el dato de empleo de Estados Unidos, NFP o nóminas no agrícolas. Si el sector laboral en Estados Unidos se mantiene fuerte, entonces es posible que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés altos durante más tiempo. Si el sector laboral muestra señales de debilidad, entonces eso aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés. Y eso podría debilitar al dólar y apoyar a las acciones aún más. Así que las acciones podrían continuar registrando nuevos máximos históricos. Esperemos a ver entonces cómo salen esos datos y cómo reaccionan los mercados a esas lecturas. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.